El primer polvo con Iván fue en el sofá donde veía Netflix con mi marido todos los domingos. Lo sé. No es la forma elegante de empezar una historia, pero tampoco estoy buscando tu simpatía. Solo quiero que entiendas algo desde el principio, esto no fue un accidente. No fue una noche de copas. No fue se me fue la cabeza. Fue premeditado. Lo deseé. Lo busqué. Y lo hice. Santiago, mi marido, se había ido con unos amigos a una escapada de montaña ese fin de semana. Me dejó un beso rápido en la frente, la mochila a la espalda y esa sonrisa confiada que da el creer que tu vida está bajo control. Yo me quedé en casa con la excusa de una migraña, cuando en realidad estaba contando los minutos para que Iván llamara al timbre. No había nada especial en ese sofá. Es viejo, con la tela un poco gastada en un brazo por donde Santiago apoya siempre el codo. A veces cruje cuando te sientas mal. Pero ese día, no sé, me pareció el sitio perfecto para empezar a destruir mi matrimonio. Iván era el tipo de hombre que no se esfuerza en gustarte. Simplemente está ahí, seguro, confiado, esperando a que tú des el primer paso aunque él ya haya hecho todos los movimientos necesarios para llevarte justo donde quiere. Lo conocí en una formación del trabajo en Madrid. Compartimos mesa en una comida de empresa. 2 horas bastaron para crear una tensión que después se convirtió en mensajes, llamadas, visitas casuales. Un mes después, estaba en mi casa, en mi salón, sabiendo exactamente a lo que venía. Yo, que siempre había sido fiel. Que nunca había mentido. Que me sabía la rutina de Santiago de memoria y aún así decidí ignorarla. Que borré la aplicación del calendario compartido y marqué en mi cabeza la franja exacta de horas donde podía traicionarlo con margen de sobra para abrir las ventanas y ventilar antes de que él volviera. ¿Y sabes qué es lo peor? No me sentí mal. Ni un segundo. Ni después. Ni cuando me duché. Ni cuando cambié las sábanas y dejé la ropa interior sucia en el cesto como si nada. Me sentía viva. Por primera vez en años. Santiago y yo llevábamos casados 7 años. No había grandes dramas. Tampoco grandes pasiones. Era todo correcto. Ordenado. Predecible. Sabía que respondería antes de que hablara. Sabía cuándo querría sexo, cómo lo pediría, y cuánto duraría. Lo sabía todo. Y esa certeza me estaba matando. Lo de Iván no fue amor. Fue hambre. Después de aquella tarde, no volví a ser la misma. Todo cambió, la forma en que miraba a mi marido, la paciencia con la que lo escuchaba, la forma en que le preparaba el café por las mañanas. Me volví eficiente. Atenta. Pero vacía. Como si supiera que estaba actuando, y que él, sin saberlo, aplaudía mi interpretación. No tardó en sospechar. No porque encontrara mensajes. Yo fui muy cuidadosa. Sino porque empecé a parecer feliz. Y eso, en un matrimonio estancado, es lo más sospechoso del mundo. Santiago se enteró de la forma menos esperada y más incómoda que podía imaginar. No fue porque revisara mi móvil, ni porque alguien se lo dijera, ni porque me pillara en mitad de un mensaje imprudente. Fue por culpa de un preservativo que no supo cómo explicar. Y no fue uno usado. Fue uno nuevo, sin abrir, pero que claramente no pertenecía a nuestra casa. A mí se me había caído dentro del coche, entre los papeles del maletero, y él lo encontró cuando fue a buscar la caja de herramientas que rara vez tocamos. Lo metió en una bolsita transparente de congelados y lo dejó encima del escritorio de la habitación, sin ninguna nota, sin ninguna pregunta. Solo eso. Como un objeto que se deja ahí para ver si el otro se delata solo. Cuando lo vi, sentí el estómago encogerse de golpe, pero no hice ningún gesto. Ni sorpresa, ni susto. Lo tomé, lo guardé en el cajón, y seguí como si fuera lo más normal del mundo. Pensé que ese silencio podía ser una forma de evitar el conflicto, que quizás Santiago no quería saber la verdad, que tal vez él también escondía algo y prefería no remover. Pero no. Al día siguiente, mientras desayunábamos en completo silencio como ya era costumbre desde hacía semanas, dijo, ¿quieres contarme algo sobre lo que encontré ayer? No lo miré directamente, solo levanté las cejas como si no entendiera a qué se refería. Me lo repitió con la misma calma, sin tono acusador, sin levantar la voz. Se refería al preservativo, por supuesto, no tenía sentido fingir que no lo sabía.
Así que respondí lo primero que me vino a la cabeza. Debió caerse de algún bolso viejo, a saber de cuándo es, ni me acordaba. Una mentira muy mal armada. Torpe. Con poco interés. Él no reaccionó. Solo se limitó a asentir lentamente, como quien recibe una explicación que no cree, pero que tampoco tiene energía para discutir. Durante los días siguientes no volvió a mencionarlo. Pero el ambiente cambió. Ya no era solo esa frialdad pasiva que se instala cuando dos personas se soportan más por costumbre que por afecto. Había una tensión real, un estado de alerta constante, como si ambos supiéramos que algo estaba por estallar en cualquier momento. Me observaba más. No hacía preguntas, pero notaba que me estudiaba cada gesto, cada salida, cada excusa. Y yo, en lugar de recomponerme, en lugar de frenar, de detener lo que ya se había salido de control, empecé a actuar como si no me importara lo que él pensara. Salía más. Me arreglaba más. Empecé a mentir con mayor descaro. Decía que tenía reuniones, que había quedado con una compañera que ni siquiera trabajaba en mi oficina. Me inventaba cenas de trabajo que no existían. Empecé a ser obvia, casi provocadora. Como si, en el fondo, deseara que me enfrentara de una vez. Y sucedió. Un viernes por la noche volví a casa tarde. Iván me había llevado a cenar a un sitio en el centro de Valencia donde nadie nos conocía. Bebimos, reímos, y terminamos en un hotel barato. Al salir, me dejó a unas 3 calles de casa para evitar ser visto, pero al girar la esquina, vi que todas las luces estaban encendidas. Santiago no solía dejar todo encendido. Nunca. Era metódico, casi obsesivo con los interruptores. Al entrar, me lo encontré sentado en el sofá, vestido, con el portátil en las piernas y una cerveza en la mano, como si llevara horas esperándome. ¿Has disfrutado?, me dijo, sin apartar la vista de la pantalla. No respondí. Me quedé en la entrada, con el abrigo aún puesto, el bolso colgando de un hombro y el pelo revuelto. No dije nada. Ni me moví. Sentí que si daba un solo paso hacia adentro, algo irreversible iba a ocurrir. No vas a decir nada, insistió. ¿Qué quieres que diga? No sé, algo más que la mierda que me soltaste del condón. Se hizo un silencio largo. Él cerró el portátil, lo dejó sobre la mesa y me miró directamente por primera vez en semanas. Sus ojos no estaban rojos ni húmedos. No estaba devastado. No había rabia. Lo que vi fue decepción. Una decepción tan profunda que dolía más que cualquier grito. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. ¿Qué más da? Dímelo. 1 mes y poco, mentí. Llevábamos más de 3 meses viéndonos. Pero pensé que mentir sobre la duración lo haría más soportable. Error. ¿Fue solo con él? Sí, dije. Esa vez no mentí. Se levantó despacio. Caminó hasta la cocina sin decir palabra y volvió con otra cerveza, que abrió con un gesto seco. Luego se sentó frente a mí, en el sillón individual, y suspiró largo. ¿Lo vas a seguir viendo? No lo sé. ¿Quieres estar con él? Tampoco lo sé. ¿Quieres seguir conmigo? Tardé demasiado en contestar. Ese fue el momento en que todo se rompió. No por lo que dije, sino por lo que tardé. Porque Santiago siempre había sido el plan estable. El que no fallaba. El que no se cuestionaba. Y ahí estaba yo, dudando. Creo que no, dije, al fin. Él asintió. No me insultó, no me culpó, no intentó convencerme. Solo se quedó en silencio, como si dentro de sí ya hubiera terminado la conversación mucho antes de empezarla. Como si, de alguna forma, ya me hubiera dejado ir. Esa noche no dormimos en la misma cama. Él se quedó en el sofá. Yo cerré la puerta de la habitación y no apagué la luz. No lloré. Me sentía como si hubiera firmado un contrato que no había leído. Como si acabara de darme cuenta de lo que había hecho, pero ya no pudiera dar marcha atrás. A la mañana siguiente, cuando me levanté, ya no estaba en casa. No había dejado nota, ni mensaje, ni rastro. Solo su cepillo de dientes y su taza habitual en el fregadero. Y en el armario, faltaban varias camisas. El conflicto no fue una explosión, fue una amputación. Silenciosa, seca, precisa. Y yo, en ese momento, no sabía que eso solo era el comienzo.
que lo que venía después sería mucho más difícil de encajar. Cuando Santiago volvió a casa 2 días después, no llamó antes ni avisó por mensaje. Simplemente entró con sus llaves como si no hubiera pasado nada, aunque en su cara se notaba que algo dentro de él había cambiado por completo. Su expresión era dura, casi fría, y se movía por la casa con una seguridad que no le había visto nunca, como si hubiera tomado decisiones durante ese tiempo lejos y ahora solo viniera a ejecutarlas. Yo estaba en la cocina preparando un café porque llevaba toda la mañana con una sensación constante de náusea que no sabía si era culpa, nervios o simplemente cansancio acumulado. Él se apoyó en el marco de la puerta y me observó durante unos segundos que se me hicieron interminables. «Tenemos que hablar», dijo, con un tono firme que no admitía excusas ni retrasos. Le dije que sí con la cabeza y pasamos al salón, donde él se sentó en el sillón y yo en el sofá, dejando una distancia física que parecía demasiado simbólica para ser casual. No cruzamos miradas al principio. Yo intentaba prepararme para cualquier tipo de reacción, esperando gritos, reproches, quizá algún intento de sacar verdades a golpes verbales, pero lo que vino fue mucho peor porque no tenía ninguna emoción evidente que pudiera contradecir. «Quiero que me digas la verdad sin rodeos», empezó, manteniendo las manos entrelazadas sobre las rodillas. «Quiero que me digas exactamente qué estabas buscando con él». Me quedé en silencio porque sabía que cualquier explicación iba a sonar como una justificación barata y falsa. Él insistió, sin levantar la voz, sin impaciencia. Solo insistió porque necesitaba información para entender que parte de nuestro matrimonio había dejado de existir mucho antes del acto en sí. Empecé hablando de cómo me sentía estancada, de cómo llevaba meses apagada, de cómo él y yo vivíamos en una rutina que no nos hacía daño pero tampoco nos daba nada. Él escuchó sin interrumpirme, con una expresión contenida que me dejaba claro que no buscaba excusas emocionales sino hechos concretos. Así que terminé diciendo que con Iván me había sentido viva de una manera que no había sentido con él en mucho tiempo. Él asintió despacio, como si ordenara la información mentalmente, y replicó con una frase que me dejó sin aire. «Si querías sentirte viva, podrías haber hablado conmigo antes de buscar a otro». No hubo dramatismo en sus palabras, y quizá por eso dolieron más. Porque sabía que tenía razón, y aún así yo había elegido el camino que lo destruía sin darle una oportunidad real de reaccionar a lo que necesitaba. Intenté explicarle que no fue algo planificado desde el principio, que todo se fue dando poco a poco, que no lo pensé lo suficiente, que no medí las consecuencias. Él no discutió eso. Solo se levantó, caminó por el salón y volvió a sentarse frente a mí con la misma calma tensa. «¿Todavía lo estás viendo?», preguntó sin rodeos. Le dije que no lo sabía, y esa respuesta fue un error porque fue la que encendió la confrontación de verdad. En ese instante dejó de lado la contención emocional y empezó a hablar con una mezcla de enojo y decepción que venía acumulada desde hacía meses. No gritó, pero cada palabra era afilada. Me reprochó que hubiera actuado como si nuestro matrimonio fuera un mueble viejo que podía apartarse para poner algo más emocionante encima. Me dijo que él llevaba tiempo notando que algo en mí había cambiado, pero que nunca imaginó que fuera tan grave, que había intentado acercarse a mí, hablarme, buscar una forma de recuperar lo que teníamos, y que yo lo había ignorado porque estaba demasiado ocupada fantaseando con otra vida que no incluía a la persona con la que había construido todo. En un momento levanté la mano para decir algo, pero él me interrumpió con un gesto rápido. Cuando encontré el preservativo pensé que era alguna tontería sin importancia, algo que se había comprado hace años o algo que habías guardado sin querer, pero tu reacción fue tan superficial que me quedó claro que estabas mintiendo. Luego llegaste tarde ese viernes, con esa cara y ese olor que no coincidían con ninguna historia que pudieras inventarte. No soy idiota, Laura. Aquella frase me golpeó de lleno porque no la dijo con rabia, sino con una dignidad herida que me hizo ver que yo había subestimado su inteligencia y su capacidad de entender lo que estaba ocurriendo. Él siguió hablando y su tono cambió de reproche a decisión firme. «Necesito saber hasta qué punto me has tomado por tonto. Necesito saber si te acostaste con él aquí en la casa». Cuando lo preguntó, mantuvo la vista fija en mí. No pude mentir. Asentí con la cabeza muy despacio, y él se levantó como si necesitara poner distancia inmediata entre nosotros. Caminó hacia la ventana y se apoyó con las 2 manos en el alféizar, respirando profundamente pero sin perder la compostura. Su espalda tensa decía más que cualquier insulto. Lo miré en silencio, esperando que explotara, pero en vez de eso se volvió hacia mí con una frialdad que nunca le había visto. «Quiero que entiendas que lo que has hecho no fue un error aislado. Fue una traición continua y consciente.
Y ahora necesito que entiendas otra cosa. No pienso quedarme quieto mientras tú decides si quieres seguir destrozando esto o no. Me dijo que había estado pensando sus opciones y que había tomado una decisión definitiva. Sin rodeos me explicó que iba a tomar el control de la situación porque yo había demostrado que, al dejar todo en mis manos, había actuado de la forma más dañina posible. Se sentó otra vez frente a mí y dijo una frase que todavía se me repite en la cabeza. Aquí se acabó tu espacio para decidir sola. Yo también tengo palabra en cómo termina esto. El tono no era autoritario, era la voz de alguien que ya no tenía miedo de perderme porque ya me había perdido. Y entonces me soltó la primera parte de su venganza emocional, una que no vio venir nadie, ni siquiera yo. Voy a contarle a tu familia lo que hiciste. No gritó ni golpeó nada. Lo dijo como si anunciara que iba a hacer la compra. Intenté responderle que eso no iba a ayudar a nada, pero él me interrumpió. No lo hago para ayudarte. Lo hago para que por una vez entiendas que es enfrentarse a lo que uno provoca. Le pedí que no lo hiciera, le dije que ellos no tenían la culpa, que eso solo iba a empeorar la situación entre nosotros. Él se acercó un poco y me miró con una firmeza que nunca antes había visto. Esto no es por ellos. Es por ti. Intenté acercarme, ponerle la mano en el brazo, pero la apartó. Ese gesto dijo más que todas las frases de la mañana. Fue la confirmación de que ya no había vuelta atrás. Él se levantó, cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta sin más explicaciones. Volveré esta noche, dijo antes de salir, quiero que tengas claro lo que has hecho cuando vuelva a entrar por esa puerta. Cuando la cerró detrás de él, me quedé en el salón con el cuerpo rígido y la mente en un estado entre shock y anticipación. Sabía que lo que venía no iba a ser una simple discusión de pareja. No iba a ser una pelea doméstica más. Era el principio de un ajuste de cuentas que yo había provocado y que ya no podía controlar. Lo que hizo esa noche, y lo que vino después, fue todavía peor de lo que esperaba. Santiago volvió aquella noche sin avisar de la hora exacta, aunque yo llevaba horas sentada en el sofá, sin encender la televisión, sin poner música, sin moverme casi, esperando su regreso como se espera una sentencia que ya sabes que es desfavorable pero necesitas escuchar igualmente para entender hasta qué punto va a cambiar tu vida. Cuando escuché la llave girar en la cerradura tuve un impulso de levantarme para decirle algo, cualquier cosa que suavizara lo que estaba a punto de ocurrir, pero me quedé quieta porque entendí que él no había dejado espacio para una reconciliación improvisada ni para discursos apresurados. Entró con una calma que no coincidía con el ambiente pesado de la casa. Dejó las llaves en la mesita de la entrada y colgó la chaqueta con una tranquilidad que me resultó inquietante, porque ese comportamiento era más doloroso que cualquier explosión de rabia. ¿Has pensado en todo lo que hablamos?, preguntó mientras se sentaba frente a mí y apoyaba los codos en las rodillas. Respondí que sí, aunque en realidad llevaba 2 días pensando en 1000 cosas a la vez y ninguna me daba una salida digna. Él no buscó un gesto de arrepentimiento ni una explicación nueva. Solo asintió y sacó del bolsillo una hoja doblada que dejó sobre la mesa. Tardé unos segundos en reaccionar porque no esperaba papeles tan pronto, pero cuando desdoblé la hoja y vi que eran impresos de conversaciones mías con mi hermana, con mi madre, con una amiga cercana, sentí un vuelco en el estómago que me dejó sin palabras. Antes de que pudiera preguntarle de dónde lo había sacado, me dijo que no había espiado mi móvil ni había hackeado nada, simplemente había ido a hablar con cada uno de ellos esa misma tarde. Lo dijo con una seriedad que me dejó helada. Les había contado la verdad sobre mi infidelidad, sin adornos, sin suavizar nada, detallando que había tenido a otro hombre en nuestra casa y que no mostraba verdadera intención de arreglar el matrimonio. Intenté abrir la boca para decir que no era así, que sí quería arreglarlo, que la situación se había ido demasiado lejos, pero él me interrumpió con una claridad que me dejó sin margen de defensa. Tenías que enfrentarte a las consecuencias de tus decisiones. Siempre has evitado hacerlo. Ya no más. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia que no sabía cómo manejar. Le dije que no tenía derecho a involucrar a mi familia en algo que debíamos resolver entre nosotros, pero él negó con la cabeza con un gesto de cansancio absoluto. Cuando decidiste traer a otro hombre a nuestra vida, dejaste de lado lo que debíamos resolver entre nosotros. Tú escogiste el método. Yo solamente estoy mostrando el resultado. Quise responderle que no era justo, pero comprendí que no tenía ninguna fuerza moral para discutirle. Aún así, intenté defenderme explicando que ya lo estaba pasando mal, que el rechazo de mi familia no iba a arreglar nada, pero él no buscaba arreglar nada.
Eso quedó claro cuando dijo que no pretendía reconstruir la relación, sino asegurarse de que no pudiera esconder mi conducta bajo excusas internas. La conversación con mi madre fue la más dura, según él. Me dijo que ella se derrumbó cuando escuchó que yo había engañado a Santiago después de tantos años de matrimonio estable. Me contó que mi hermana le gritó que no tenía excusa posible, que no entendía cómo podía haber puesto en riesgo algo tan sólido. Y la peor parte fue cuando me dijo que mi padre, que rara vez opinaba sobre las relaciones personales, le dijo a Santiago que no merecía que yo siguiera a su lado después de una traición así. Cada frase era un golpe que me hacía consciente de que no solo había roto a mi marido, también la imagen que mi familia tenía de mí desde siempre. Intenté mantener la calma mientras él relataba todo con una precisión que demostraba que lo había revivido varias veces antes de volver a casa. Cuando terminó, se recostó en el sillón y me dijo con una tranquilidad que me resultó insoportable que eso solo era la primera parte de todo lo que había preparado. Lo siguiente te va a costar más, añadió sin levantar la voz. Me explicó que había preparado un plan que llevaba varios pasos y que no tenía intención de detenerse en ninguno. Tomó aire, como si repasara mentalmente cada una de las decisiones que había tomado, y soltó la primera sin ningún titubeo. He hablado con recursos humanos de tu empresa. La sensación que tuve fue física, como si me hubieran empujado desde dentro. Me llevé las manos a la boca y él continuó hablando sin ninguna pausa, explicando que no les había dicho el nombre de Iván porque no quería meter a un tercero en problemas laborales, pero sí les había dicho que yo llevaba semanas saliendo antes de la hora, inventando reuniones inexistentes y moviendo horarios sin autorización. Añadió que pidió hablar con mi supervisora directa y que ella confirmó que llevaba tiempo notando irregularidades. Cuando terminó de explicar la situación con la empresa, entendí que mi estabilidad laboral también estaba en riesgo. Le pedí que por favor no siguiera adelante con el resto, que ya había entendido su punto, que estaba dispuesta a asumir la responsabilidad, pero que mi trabajo no tenía por qué verse involucrado. Él me miró con una dureza que nunca había mostrado. Tu estabilidad laboral no me importó cuando estabas usando el horario de trabajo para tener encuentros con otra persona. No voy a proteger algo que tú misma descuidaste. No lloré en ese momento, aunque sentí la presión detrás de los ojos. Una parte de mí sabía que merecía cada palabra, pero otra parte estaba en shock por la determinación calculada con la que Santiago estaba llevando a cabo su venganza. Me quedé en silencio esperando que terminara de enumerar todo lo que había planeado, pero él volvió a guardarse una parte porque quería que entendiera algo primero. Todo esto que hago no es para recuperarte ni para castigarte de forma impulsiva. Lo hago porque no pienso permitir que sigas actuando como si lo que hiciste fuera un desliz. No voy a ser la víctima pasiva de tu historia. Dijo algo más que me atravesó por completo porque no lo dijo con rabia sino con total convicción. Tú me quitaste el derecho a confiar en lo que teníamos. Ahora yo te quito el derecho a ocultar lo que hiciste. Se levantó y se acercó a la estantería donde guardábamos documentos importantes. Sacó una carpeta y la dejó sobre la mesa. Eran las copias de nuestras últimas declaraciones, documentos de cuentas, papeles del piso, seguros, todo perfectamente ordenado. Me explicó que ya había consultado con un abogado y que la decisión que había tomado era firme. Vamos a separarnos. No voy a compartir techo contigo ni un día más de lo necesario. Me quedé inmóvil porque, hasta ese momento, no había querido enfrentar la posibilidad de que él cortara por lo sano. Pensaba que la rabia podía suavizarse y que quizá habría espacio para reconstruir algo, aunque fuera desde cero. Pero su postura era definitiva. Intenté hablar, pero él siguió sin darme oportunidad. No estoy abierto a negociarlo. No quiero terapia, no quiero pausas, no quiero reconsideraciones. Me explicó que se quedaría en casa de un amigo durante el proceso y que ya había acordado con el abogado los pasos para hacer la separación lo más rápida posible. En algún momento intenté decirle que podríamos al menos hablar sin abogados, pero él negó de manera rotunda. No quiero más palabras. Las palabras ya no significan nada aquí. Cuando terminó de hablar, recogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, dijo la última frase que cerró completamente cualquier posibilidad de dialogar. Mi venganza no es hacerte daño físico ni emocional. Mi venganza es darte exactamente lo que tú generaste. Pérdida, vergüenza y consecuencias. Luego se fue, y la casa quedó en un silencio incómodo que convirtió la confrontación en una realidad absoluta. Nada de lo que había dicho sonaba impulsivo ni temporal. Era una decisión fría, medida, ejecutada con precisión. Y yo sabía que lo peor todavía estaba por venir.
Después de esa noche en la que Santiago dejó la casa, pasaron 3 días sin que tuviera ningún tipo de contacto con él, ni llamadas, ni mensajes, ni correos, nada. Durante esos 3 días mi móvil se mantuvo inquietantemente silencioso, lo cual en cualquier otra circunstancia habría sido un descanso, pero en ese momento era una especie de tortura que me dejaba demasiado espacio para pensar. No me llamó ninguna de las personas a las que él había visitado, ni mi madre, ni mi hermana, ni mi mejor amiga. No hubo ningún mensaje de advertencia, ni siquiera una frase cargada de rabia. Solo hubo silencio. Y ese silencio me hizo entender que Santiago había logrado algo que muy pocos logran cuando son traicionados: aislarme sin necesidad de levantar la voz. Cuando finalmente me atreví a llamar a mi madre, lo hice con un nudo en la garganta que me impidió mantener la voz firme. Ella no gritó, no me reprochó nada, solo me escuchó con una frialdad que me hizo sentir más pequeña que nunca. Me dijo que ya estaba enterada de todo y que no tenía nada que añadir. Esa frase, sin emoción ni interés, fue mucho peor que cualquier sermón. Le pregunté si podía pasar a verla, y su respuesta fue directa: no me parece que sea el momento. Esa puerta cerrada, esa negación sencilla, me dejó clara la dimensión real de lo que había ocurrido. Santiago no solo había salido de mi vida, se había llevado consigo la versión de mí que mi familia conocía y respetaba. Lo había hecho de forma limpia, estratégica, sin recurrir a la exageración ni al drama. Había contado la verdad y había dejado que el juicio lo hicieran otros. No tenía muchas opciones más, así que intenté continuar con mi rutina. Fui a trabajar como si todo estuviera bien, aunque desde la entrada ya noté las miradas distintas, los saludos más cortos, las conversaciones que se interrumpían cuando pasaba. No necesitaba que nadie me dijera nada para entender que Santiago también había cumplido su promesa de hablar con mi supervisora. No me despidieron, pero recibí una advertencia formal sobre mis ausencias recientes y la necesidad de justificar todas mis horas con más rigor. Mi jefa me llamó a su despacho y me dijo con tono profesional, sin añadir carga personal, que en adelante todo lo relacionado con horarios y salidas tempranas tendría que quedar por escrito. Asentí sin discutir. No podía discutir nada. Sabía que estaba colgando de un hilo y que solo necesitaban una excusa más para cortarlo. Esa misma semana recibí la notificación oficial del proceso de separación. Santiago había puesto en marcha todos los trámites, tal como me había dicho. Su abogado se comunicó conmigo con una educación profesional que no escondía en ningún momento la firmeza del mensaje. Todo estaba claro, no había intención de reconciliación, no había disposición para negociación emocional, y cualquier intento de ralentizar el proceso se entendería como una maniobra sin valor. Me quedé mirando los papeles durante casi una hora sin saber si debía firmarlos, leerlos en detalle o simplemente romperlos. No hice nada. Los guardé en una carpeta y los metí en el cajón del escritorio como si esconderlos sirviera de algo. El viernes por la tarde, cuando llegué del trabajo, encontré una caja de cartón frente a la puerta. No tenía nombre ni remitente, pero al abrirla vi que era mía. Dentro había fotos, cartas, pequeños recuerdos que habíamos acumulado durante el matrimonio. Todas las cosas que le pertenecían a Santiago habían desaparecido ya de la casa, y ahora él me devolvía las mías como una forma definitiva de dejar claro que no había vuelta atrás. En el fondo de la caja había una nota. No era larga. Apenas una hoja escrita con su letra. La leí varias veces antes de guardarla porque, a pesar de lo sencillo del texto, cada frase llevaba un golpe contenido. No te deseo mal. Solo quiero que aprendas a vivir con lo que hiciste, sin buscar culpables fuera. Yo ya hice mi parte. Ahora te toca asumir la tuya. No vuelvas a escribirme. No vuelvas a buscarme. No sigas fingiendo que no sabías lo que estabas destruyendo. No respondí. Sabía que cualquier intento de explicación iba a ser rechazado y que incluso el más mínimo mensaje podía interpretarse como una provocación. Pero lo que me dolió más de esa nota no fue el contenido, sino el hecho de que tenía razón. No podía seguir fingiendo que había sido un accidente, un error de juicio o una aventura fuera de control. Había tomado decisiones que se mantuvieron en el tiempo. Había ocultado, mentido y actuado con frialdad cuando debía haber hablado. Y ahora me tocaba aceptar que la persona con la que había compartido una década no solo ya no estaba, sino que había decidido borrarme de su historia sin dejar espacio para el arrepentimiento. Esa noche no dormí. No podía. Me senté en la cama durante horas, sin televisión, sin móvil, sin distracciones.
Solo pensando en cómo había llegado hasta ese punto y por qué había seguido adelante incluso cuando todo en mí sabía que no iba a acabar bien. Me pregunté si en algún momento esperé que él me perdonara, si había imaginado que podríamos hablarlo todo y volver a empezar, pero la verdad era que ni siquiera había considerado esa posibilidad con seriedad. Siempre asumí que podía manejar las consecuencias, pero no entendí que Santiago no era un hombre que iba a pelear por quedarse con alguien que lo trató como una segunda opción. El domingo por la tarde, cuando mi hermana finalmente me escribió, no lo hizo para consolarme ni para decirme que entendía mi punto de vista. Me escribió para decirme que necesitaba tiempo antes de poder volver a hablarme con naturalidad. Me dijo que me quería, pero que no podía fingir que no estaba decepcionada. Me dijo que la relación entre hermanas no se rompía por una infidelidad, pero que había cosas que cambiaban la forma en la que se mira a una persona. Le respondí que lo entendía. Fue el primer mensaje que envié en toda la semana. Y fue el único que recibí de vuelta con algo más que silencio. El lunes siguiente me levanté más temprano que de costumbre. Me duché, me vestí, salí sin desayunar. Caminé hasta la parada del metro con la sensación de que estaba haciendo todo por primera vez. Era absurdo porque mi rutina no había cambiado tanto, pero yo sí. Ya no era la mujer casada que podía permitirse pequeñas mentiras. Ahora era la mujer que todo el mundo miraba sabiendo lo que había hecho, que entraba en la oficina y evitaba a sus compañeros porque no sabía que sabían, que contestaba los correos con una formalidad excesiva para disimular el temblor en las manos. Pasaron los días, pasaron las semanas. Santiago cumplió cada una de sus promesas. Me quitó la comodidad emocional, me quitó la protección de su silencio, me quitó el derecho a escapar de las consecuencias. No lo vi más. No volvió a pisar la casa. No me escribió. No me llamó. No me preguntó por el proceso. Todo pasó a través de abogados. Y cada documento que firmaba, cada llamada formal que atendía, era otra confirmación de que mi lugar en su vida ya no existía. Lo había perdido y él no estaba dispuesto a dejar ni una grieta abierta. Cuando llegó el día de firmar el acuerdo de separación ante notario, no hubo intercambios personales ni intentos de última hora por parte de ninguno de los dos. Fue un trámite frío y directo, cada uno acompañado de su respectivo abogado, con las cláusulas ya discutidas y todo perfectamente detallado para no dejar espacio a malentendidos. Nos sentamos uno frente al otro en esa sala blanca, con los documentos en la mesa y el funcionario al lado revisando cada página con ese tono neutro que usan las personas que ven dramas ajenos como parte de su rutina laboral. Yo no lo miré directamente durante todo el proceso. No porque me diera vergüenza, sino porque ya no sabía cómo mirar a alguien que había conocido tanto de mí y que, ahora, representaba solo la memoria de una parte que no existía más. Santiago tampoco buscó cruzar la mirada. Firmó cuando le tocó, guardó sus copias con calma y se levantó sin decir una palabra. Fue el final más seco posible para una historia que había empezado con complicidad y que terminaba con indiferencia calculada. Después de eso no lo volví a ver. No me escribió, no preguntó por mí, no hizo ningún comentario a través de conocidos. Era como si nunca hubiera existido en su vida. Y eso fue lo que más me costó aceptar. Porque cuando una relación se rompe, una parte de ti espera que el otro reaccione de alguna forma, aunque sea para insultarte, aunque sea para cerrar el ciclo con rabia. Pero Santiago no me dio eso. Me dejó fuera de su vida como si nunca hubiera habido espacio para el arrepentimiento. Y yo, que había sido la causante de todo, tuve que aprender a vivir con ese vacío sin poder justificarlo con nada. Durante los meses siguientes traté de recuperar la normalidad, aunque nada volvió a ser normal. Volvía del trabajo y la casa se sentía ajena, como si cada habitación me recordara que ese lugar ya no tenía sentido para mí. Empecé a dormir en el sofá sin saber por qué, a comer cualquier cosa sin interés, a dejar los fines de semana pasar sin planes. Mis amigos más cercanos se fueron alejando. Algunos por lealtad a Santiago, otros por incomodidad, y algunos simplemente porque no sabían cómo tratarme después de todo. La vida social se redujo a lo mínimo. En la oficina mantenía la cara seria, fingía concentración, pero la verdad es que me movía por inercia. No tenía ganas de nada. No tenía metas claras. Solo pasaba los días como si tuviera que completar turnos de castigo. Con Iván las cosas no duraron. De hecho, se acabaron mucho antes de lo que hubiera imaginado. Intentamos seguir viéndonos después de que Santiago se fue, pero fue inútil. No porque él no quisiera, sino porque yo ya no podía mirarlo igual.
Lo que antes me parecía emocionante ahora me recordaba todo lo que había perdido. Cada encuentro se sentía forzado. Cada conversación parecía una excusa para llenar el silencio. Un día, simplemente dejé de contestar sus mensajes. No dije nada, no expliqué nada. Él tampoco insistió mucho. Supongo que entendió que lo nuestro no tenía sentido fuera del contexto en el que nació. Fue parte del error, no parte de la solución. Empecé terapia unas semanas después. No porque quisiera entenderme, sino porque necesitaba hablar sin ser juzgada. Las primeras sesiones fueron incómodas, pero después empecé a aceptar que había buscado sentirme viva en el lugar equivocado. No porque Santiago no me diera amor, sino porque yo no supe pedirlo. La psicóloga fue clara desde el principio, no buscaba justificar mis acciones, sino que entendiera por qué tomé decisiones tan destructivas cuando podía haber hablado, cuando podía haber enfrentado mi insatisfacción de otra manera. Y eso fue lo más difícil de asumir. Que nadie me obligó. Que fui yo, conscientemente, quien eligió ese camino creyendo que podía manejar las consecuencias. Y que no fue solo un error, fue una elección sostenida durante demasiado tiempo. Una tarde, mientras organizaba una caja con documentos antiguos, encontré una carta que Santiago me había escrito hace años, justo antes de casarnos. Era una carta sencilla, con esa letra suya limpia y precisa, donde me hablaba de cómo imaginaba la vida juntos, de las cosas simples que quería compartir, de los momentos que deseaba vivir a mi lado. Me quedé leyendo esa carta durante una hora entera. No por nostalgia, sino porque fue la primera vez en mucho tiempo que entendí el tipo de amor que él me había ofrecido y que yo había dado por hecho. No era un amor apasionado ni lleno de gestos espectaculares. Era un amor tranquilo, consistente, fiel. Y yo, en lugar de valorarlo, lo había despreciado por su aparente falta de emoción. Esa noche lloré sin intentar detenerme. No por culpa, porque ya había pasado por esa etapa. Lloré por la pérdida. Porque había dejado ir algo que, con toda su imperfección, había sido real. Porque había actuado como si el amor fuera algo que se podía recuperar cuando uno quisiera. Y no era así. Hay cosas que, una vez rotas, no se reparan. Santiago no me dejó espacio para volver. No porque no me amara, sino porque entendió que amarme no era suficiente cuando ya no había respeto. Ahora vivo sola, en un piso más pequeño. Me mudé porque no podía seguir viviendo donde todo me recordaba lo que hice. Con mi familia las cosas van mejor, pero todavía hay una distancia que no se puede fingir. Mis padres me ven, me hablan, pero ya no soy la hija ejemplar que solían mencionar con orgullo. Mi hermana volvió a invitarme a su casa, pero las conversaciones son más formales, más contenidas. Y yo lo entiendo. No espero que nada vuelva a ser como antes. Solo intento construir algo nuevo con lo que queda. Cuando alguien me pregunta si cambiaría lo que hice, no respondo inmediatamente. Porque no sirve de nada arrepentirse si no se aprende. La verdad es que no cambiaría el hecho de haberme sentido perdida, porque eso era real. Pero sí cambiaría la forma en que decidí gestionarlo. Hablar, ser honesta, pedir ayuda, asumir que algo no va bien, todo eso habría sido más valiente que esconderme detrás de un amante. Fui cobarde. No por engañar, sino por no enfrentar mi vida como debía. No sé qué será de Santiago. No he vuelto a saber nada de él. Me gustaría pensar que está bien, que siguió con su vida, que encontró algo mejor que lo que yo fui. Me gustaría pensar que un día, cuando se acuerde de mí, no lo haga con rencor, sino con indiferencia, porque eso significaría que me superó del todo. Y yo, aunque no lo diga en voz alta, todavía estoy intentando superarme a mí misma. Esta historia no tiene un final feliz. Tampoco uno trágico. Solo es un final. Uno que me obliga a empezar desde cero, sin excusas, sin disfraces. Uno que me deja con la única compañía que no puedo evitar, la de mis propias decisiones. Y ahora me toca vivir con ellas. Cada día.